14 de agosto del año 1730, víspera de la solemnidad de la Asunción de María, unos ladrones desconocidos robaron la píxide de plata de esta iglesia de San Francisco de Siena. Estaba en el sagrario. Contenía 351 hostias consagradas, muy numerosas porque al día siguiente era la Asunta y venía muchísima gente a misa. Después de 3 días de búsqueda, el día 17 de agosto, fue una conmoción para la ciudad este sacrilegio. Las hostias robadas fueron encontradas intactas en una iglesia muy próxima, Santa María de Provenzano, y las habían introducido en una hucha, en una caja donde ponían las limosnas. Allí estaban, había un sacerdote rezando y tenía la caja de limosna, estaba delante, estaba rezando y miró por el agujerito de la caja y vio que había algo blanco. Como todo el mundo estaba buscando qué había pasado con las hostias, él, por si acaso, avisó, efectivamente, allí fueron encontradas. La caja estaba llena de polvo, imagínense la caja del dinero donde echaban las monedas, allí habían metido las formas. Fueron llevadas al día siguiente con una solemne procesión a esta iglesia de San Francisco, donde todavía se encuentran hoy intactas como en el momento de su descubrimiento. Después de la comprobación realizada en el momento de la recuperación, llevada a cabo para asegurarse de que las hostias eran las robadas, se llevaron a cabo posteriormente varios reconocimientos oficiales, el primero de los cuales tuvo lugar el 14 de abril de 1780, por iniciativa del padre Vipera, ministro general de los frailes menores. 1730, 1780, habían pasado 50 años. Las hostias estaban llenas de polvo y no se atrevieron en un primer momento a repartirlas a la gente. Les parecía que estaban muy sucias. Las limpiaron, pero no las repartieron a la gente. Y sin embargo, las conservaron. Este reconocimiento hecho 50 años más tarde, 1780, lleva a la confirmación de que aparentemente habían pasado 50 años, las hostias que estaban perfectamente. El padre general, en ese momento, de los franciscanos, constata: hemos reconocido como una especie de verdadero prodigio que se han conservado incorruptos sin ninguna alteración durante el larguísimo periodo de 50 años, y no las habían dedicado tampoco una gran atención a su conservación. 1780. En 1789, en 1815, en 1854 y el 10 de junio de 1914 se llevaron a cabo nuevos reconocimientos de estas hostias que pasaban los años y que se mantenían exactamente iguales. En este último reconocimiento de 1914, el arzobispo de Siena, Tiberio Borghese, por iniciativa del Papa San Pío X, ordena un nuevo reconocimiento especial y constata: las partículas eran de un aspecto bien conservado y sin ningún signo de alteración o moho, ni dañados por la alteración de las carcomas y otros parásitos típico de los productos con almidón. En el mismo informe, el profesor Grimaldi de la Universidad de Siena declara: las partículas constituyen un fenómeno singular, palpitante, de actualidad, que invierte las leyes naturales de la conservación de la materia orgánica. Es un hecho único conservado en los anales de la ciencia. Este arzobispo, estamos hablando, vuelvo a repetir, del año 1914, por encargo de San Pío X, ha ordenado esta nueva investigación científica. Este arzobispo
Monseñor Borghese, también ordenó una contraprueba. Encerró algunas hostias no consagradas en una caja de hojalata sellada durante 10 años. Las hostias consagradas, que ya llevaban desde 1730 sin corromperse, siguieron como estaban, y él ordena en 1914, ordena poner en el mismo sitio una caja sellada con hostias sin consagrar, y que esté 10 años así para ver qué sucede. Cuando se volvió a abrir la caja, la comisión científica que se encargaba de controlar esto, halló dentro de esta caja que tenía las formas no consagradas, halló solo gusanos y fragmentos podridos en lugar de las hostias. El científico a cargo solo encontró esto, y este último examen produjo un veredicto de la comisión encargada de investigarlo, que redactó unas actas, año 1914, en las que se afirman, y esto, repito, es un veredicto de la comisión científica: las santas partículas de Siena son un ejemplo clásico de la perfecta conservación de las partículas de panácimo consagradas en el año 1730. Constituyen un fenómeno singular, palpitante de actualidad, que invierte las leyes naturales de la conservación de la materia orgánica. Es un hecho único consagrado en los anales de la ciencia. 1914. Las observaciones directas e inmediatas se reanudaron en 1922, cuando el cardenal Giovanni Tacci transfirió las sagradas hostias a un cilindro de cristal de roca puro. Este cilindro, al ver el milagro, fue algo precioso y también, por ser precioso, muy codiciado y llamativo. Esto ocurrió en el año 22. En 1950, cuando fueron colocadas en una custodia aún más preciosa, llamaron la atención de los ladrones. Y en el año 51 volvieron a ser robadas las hostias, no para hacerlas daño, sino para apoderarse del cilindro de roca y del otro cilindro aún más precioso que contenía este cilindro de roca. Las hostias fueron dejadas en ese momento, no como la vez anterior, que las echaron en una caja de las limonas de una iglesia cercana, sino en el propio tabernáculo, en una esquina del tabernáculo, para llevarse los dos objetos preciosos que las contenían: el cilindro de roca, de cristal de roca transparente, y la custodia de oro donde estaba encerrado ese cilindro. Esto, repito, ocurre en el año 51. Bien. El 10 de septiembre de 2014, antes de esto, esas hostias, en un primer momento, después de haber sido encontradas en el segundo robo, son depositadas en otro cilindro, hasta que encargan una nueva custodia digna donde dejarlas. Cuando esto ocurre, aparece esa nueva custodia, ven que en ese cilindro que las ha tenido un tiempo, las paredes tienen moho. Las hostias que están dentro del cilindro, de este cilindro provisional, no tienen absolutamente nada, ni partículas ni moho. El cilindro, el depósito que las contiene, tiene moho. Las hostias que son de pan no tienen absolutamente nada, ni ningún tipo de microorganismos ni moho. Esto, año 51. El 10 de septiembre de 2014, un siglo después de los primeros análisis científicos realizados sobre las partículas, la Basílica de San Francisco de Siena recibe el Nihilostat de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El arzobispo de la ciudad, Monseñor Buoncristiani,
asistido por una comisión especial, estamos hablando del año 2014, asistido por una comisión especial creada por decreto arzobispal con permiso del Vaticano, compuesta por representantes del clero, de los frailes menores conventuales y de laicos especialistas científicos de la arquidiócesis, prevé un nuevo reconocimiento, año 2014, con análisis no invasivo de algunas muestras de esas sagradas partículas y a su vez la limpieza del recipiente cilíndrico de vidrio realizada por última vez tras el robo sacrílego de 1952. Y es entonces cuando ven que el recipiente de vidrio tiene moho y las partículas no lo tienen. Año 2014. Inicialmente se llevó a cabo la verificación numérica de las partículas consagradas, que resultaron ser 225, más algunos fragmentos, de acuerdo con el reconocimiento anterior. Las partículas, visiblemente en un excelente estado de conservación, fueron sometidas, año 2014, a 3 muestras, a los siguientes análisis: inspección de la superficie de las partículas con un microscopio digital portátil, detección de la presencia del nucleótido ATP, trifosfatos de adenosina, mediante medición con un biolumimómetro, prueba de cultivo, fotogrametría a corta distancia para la reconstrucción del modelo en 3 dimensiones de esas partículas con fines de documentación. Antes de la limpieza, el recipiente de cristal en todas sus superficies también se analizó tomando hisopos estériles. Los análisis fueron realizados por un grupo de investigadores del Instituto para la Conservación y Valorización del Patrimonio Cultural de Florencia, perteneciente al Consejo Nacional de Investigación, coordinado por el doctor Riminesi. Los resultados de los exámenes realizados confirman lo anticipado por el examen visual, es decir, el buen estado de conservación de las partículas, la ausencia total de contaminación. La prueba de cultivo no mostró ningún crecimiento microbiano, ni después de 7 días de muestreo, ni después de 14. Por lo tanto, las santísimas partículas continúan siendo milagrosamente incorruptas, signo claro que fortalece la fe del pueblo de Dios en la Eucaristía, cumbre y fuente de toda la vida de la Iglesia, sacramento de la unidad y vínculo de caridad entre todos los cristianos. En la actualidad se conservan 223 partículas de aquellas 351 originales de 1730, algunas de las cuales posteriormente habían sido efectivamente distribuidas en comunión, hasta que decidieron no distribuir más al darse cuenta del milagro portentoso que representaban. Entre los fieles devotos que han acudido a adorar estas partículas están los santos papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. Juan Pablo II, hay una fotografía allí delante de la capilla donde se conservan las partículas, donde se le ve de rodillas adorando y proclama: es la presencia. También han estado santos adorando estas partículas, por ejemplo, el fundador de los salesianos, San Juan Bosco. No estamos ante una reliquia, estamos ante el cuerpo de Cristo. No es una reliquia que ha tocado a Jesús, es el cuerpo de Cristo. No estamos ante un milagro que ocurrió en 1730. Estamos a un milagro que se continúa llevando a cabo. El milagro es permanente, porque unos pedazos de pan de 1730 arrojados a un sitio donde había todo tipo, no digo de basura, porque era una hucha de monedas, pero desde luego no era un lugar higiénico, polvo, lo que pudiera haber allí. Y después, sometidos a otro nuevo sacrilegio, donde las sacan del lugar donde está y las arrojan, no al suelo, pero sí fuera del sitio protegidos, siguen estando intactas.
Uno tras otro los arzobispos han ordenado investigaciones científicas. Naturalmente no es lo mismo la metodología que emplearon después de la primera investigación, 50 años más tarde, 1780, que la que han ordenado en el año 2014, donde las posibilidades científicas eran muchísimo mayores. Están intactas, es un milagro permanente. ¿Cuál es la enseñanza? La presencia real de Cristo. El Señor está presente en la Eucaristía. Pero, les dije el primer día, los milagros eucarísticos se producen o para sostener en la fe a alguien que duda, aquel sacerdote Pedro en Bolsena, o para transformar el mal en bien. Del milagro de Bolsena se derivaron gracias inmensas. El Papa establece la adoración del Santísimo, el Papa establece el Día del Corpus para la Iglesia Universal. Cuántos dones, cuántas gracias, cuánta reafirmación de nuestra fe en la presencia real de la duda de aquel sacerdote que provoca en el Dios misericordioso aquel milagro de que empiece a sangrar. Y esto no es por una duda, sino por un delito, por un sacrilegio. 2 veces 2 sacrilegios distintos. Pero de ese mal Dios extrae el bien. Para reafirmar nuestra fe, viendo el milagro científicamente comprobado, para reafirmar nuestra fe de que sólo la presencia real de Cristo puede hacer que unas humildes partículas de pan sigan intactas, perfectamente conservadas, incluso habiendo estado en un recipiente que tenía moho por dentro, el recipiente donde las ponen después de ese robo del año 50, incluso entonces las partículas de pan no se contagian de ese moho. Del mal Dios saca el bien. Es capaz de obrar maravillas también a través nuestro y a través de nuestra debilidad y fragilidad. Basta con que le dejemos actuar. La responsabilidad nuestra es evitar el mal. Evitar el mal, por ejemplo, evitando comulgar en pecado. Pero sin llegar a ese extremo de sacrilegio, evitar el mal, dándole a la Sagrada Eucaristía el respeto que tiene derecho a recibir. Cristo está aquí, vamos a adorar al acabar la misa estas sagradas formas, en un privilegio especial que nos conceden. Vamos a verlas, van a traer ese ostensorio donde están y lo van a poner a nuestra adoración, porque en la capilla está, pero está siempre cerrado, obviamente por seguridad, porque ya ha recibido 2 profanaciones. Nos conceden el privilegio de poderlas ver. Te emociona, te conmueve, pero es la misma presencia real que está en nuestras iglesias, en nuestros sagrarios. Es el mismo Señor. Está esperándonos. Está para ayudarnos. Dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pero también dice: tengo sed, te necesito tu presencia y tu compañía. Y este Dios Todopoderoso, que en el máximo de la humildad, más incluso que en la encarnación o que en la cruz, se ha quedado en una partícula humilde, fácilmente sometida a sacrilegios, este Dios Todopoderoso tiene derecho al respeto. Aprendamos hoy a respetar la Eucaristía. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias católicas se actúa como si estuviéramos en una plaza
se pasa por delante del sagrario sin el menor signo de respeto. O se viene a comulgar sin hacer ningún reconocimiento exterior y posiblemente tampoco interior de la fe en la presencia real de esa forma que va a ser introducida dentro de nosotros. Lo habréis visto cuando el sacerdote celebra bien la misa. El sacerdote hace 3 genuflexiones. Después de la consagración del pan, genuflexión. Significa adoro, creo que tú estás aquí, Señor. Después de la consagración del vino, genuflexión. Creo que tú estás aquí, Señor. Y después de proclamar Cordero de Dios, genuflexión. Creo que tú estás aquí, Señor. Si el sacerdote adora físicamente, que representa la adoración espiritual, ¿por qué los fieles no hacen ningún tipo de gesto, de adoración, de reconocimiento de su presencia? Lo establece así la Divina Liturgia. Tienes el deber de expresar también con tu cuerpo tu fe. Lo mismo que el sacerdote se arrodilla para expresar corporalmente su fe en la divinidad de Cristo, en esa forma ya consagrada, también los fieles laicos. Por supuesto que algunos no podrán arrodillarse, que sería lo mínimo, una genuflexión, lo mínimo, pero no todo el mundo puede hacer una genuflexión. Pero al menos un sencillo gesto de inclinación de la cabeza antes de comulgar. Se va a comulgar con frivolidad. No digo ya sin preparación espiritual, sin estar en gracia, que eso lo sabe Dios y el individuo. Digo con la frivolidad del que se acerca a cumplir un rito semejante a otro como pudiera ser el darse la paz, que tiene un valor meramente simbólico y que a veces ni siquiera tiene ese valor simbólico. Cristo está en la Eucaristía. Ver el daño que algunos, en este caso, han hecho, el sacrilegio por ambición, tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Adoramos a Cristo? ¿Comulgamos en gracia? ¿Le respetamos? Y tiene que llevarnos también a defender al Señor, a defenderle. No solamente a hacerlo nosotros, sino a defenderle pacíficamente, pero defenderle. Porque a veces el sacerdote no lo ve, pero otros podéis verlo. Y hay personas que se llevan la forma en la mano, que se la llevan al banco, algunos quizá por piedad o devoción y otros para hacer un sacrilegio, ¿no? La forma hay que consumirla delante del sacerdote, que tiene que ver cómo se ingiere. Y eso sois vosotros los que tenéis que velar por la integridad del sacramento y con respeto, siempre sin violencia, decirle a esa persona, por favor, consuma usted lo que acaba de llevarse, o avisarle al sacerdote, hay una persona que se ha llevado la forma y que la ha guardado en el bolsillo. Cristo está en la Eucaristía. El milagro de la transustanciación se renueva en cada misa. Ahí está presente el Señor. Creemos, adoramos, agradecemos y también defendemos. Que así sea.